Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey.
Y nuevamente tras la pausa musical ya estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 1, donde dice: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Hasta llegar a la orilla, no descubrieron en qué isla habían desembarcado. Sin duda, muchos de los integrantes de la tripulación conocían Malta, pero estaban acostumbrados a llegar a la veleta, al gran puerto, y no reconocían por tanto esta parte de la costa. Los marineros fenicios le dieron primero a la isla el nombre de Melita, que es la palabra cananea para refugio, y deben haber encontrado en ella un verdadero refugio en más de una ocasión. Incluso se ha sugerido que cuando Lucas escribió, supimos que la isla se llamaba Malta, es decir, Melita. En realidad, quiso decir, reconocimos que su nombre era apropiado. De todos modos, Pablo captaría el significado del nombre por su conocimiento del hebreo. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los nativos malteses eran principalmente de extracción fenicia, y su idioma era el dialecto fenicio. Por lo tanto, los griegos y los romanos los consideraban a ellos como bárbaros, personas que hablaban una lengua extraña. Pero, en esta ocasión, aunque fueran bárbaros en su idioma, se mostraron verdaderamente civilizados en su conducta, recibiendo a los náufragos con calidad hospitalidad. Nótese que era una mañana fría y además lluviosa, y los hombres del barco, hundido, estaban mojados, empapados y temblando de frío cuando llegaron a la orilla. Qué bueno fue ver el fuego que para ello habían encendido los malteses, a fin de que los náufragos se calentasen y se secaran. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una fogata debe ser alimentada constantemente, es decir, con más ramas. Pablo está dando un ejemplo y provee liderazgo y demuestra su disposición de ayudar a los isleños a buscar ramas para alimentar la fogata. La gente se da cuenta inmediatamente de que Pablo es mordido por una serpiente que estaba en medio de la leña. La serpiente, calentada por el calor del fuego, se defiende y lo hace mordiendo la mano que la lanza a las llamas. Nótese que, aunque en la actualidad Malta no tiene serpientes venenosas, indudablemente en aquellos días sí que las había, especialmente en las partes boscosas de la isla. Persiste aquí la pregunta sobre si la serpiente que mordió la mano de Pablo era o no era venenosa. Algunos estudiosos creen que el reptil era una serpiente común que vive en medio de la hierba y que aun cuando puede atacar al hombre, no le puede hacer daño. Pero, en cambio, la reacción de los nativos es completamente diferente, pues esperan, por otro lado, que Pablo muera. Y esto demuestra que la serpiente debería ser venenosa. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien
escapado del mar, la justicia no deja vivir. En este versículo, Lucas registra los comentarios de los isleños. Se supone que si en realidad Pablo se podía comunicar con ellos, deben haber estado muy atentos a todo lo que Pablo decía y hacía. Debido a que los soldados lo custodiaban, sabían que se trataba de un prisionero en camino a Roma. No hay evidencia que estuviera engrillado o con cadenas durante el viaje y permaneciera en Malta. Por tal motivo, los isleños tienen que haber conocido de su estatus por otras indicaciones. Sigue diciendo este versículo: este hombre es homicida. Los malteses hacen una rápida evaluación de la situación de Pablo. A sus ojos, este simpático judío, que tenía que ser un criminal culpable de homicidio, al referirse a él como este hombre, le expresan así su reproche. Sigue diciendo este versículo: a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Los nativos llegan a la conclusión de que su diosa Justicia está castigando a un malhechor. Este criminal puede haber escapado de morir en el mar, pero aquí no podrá evitar el veneno de una serpiente. Quizás los isleños conocían una historia acerca de un marinero quien, después de haber sobrevivido a un naufragio y llegar sano y salvo a una playa de Libia, fue fatalmente mordido por una serpiente. En este caso, los isleños consideraban que Pablo moriría pronto, ahora que ha recibido su sentencia, según ellos, por la diosa Justicia. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Durante un tiempo, por consiguiente, se quedaron mirándolo, después de que se sacudió la serpiente en el fuego, pero no sucedió nada en absoluto. No comenzó a hincharse, ni tampoco a sufrir ninguna molestia visible. Por tanto, resultaba claro que se habían equivocado con su conclusión original. No se trataba de un asesino perseguido por la justicia divina, sino de una persona que servía al Dios verdadero, y aquí se estaba cumpliendo una promesa que el Señor Jesús hizo para sus discípulos, como nos muestra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Continuará con el versículo 6, donde dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Después de una larga espera y de no ver absolutamente nada inusual en su condición física, la gente allí, cerca del fuego, empieza a pensar de manera completamente ya diferente. Ya no ven los isleños a Pablo como un criminal o como una persona cualquiera, sino que lo ven como un dios. En este sentido, no fueron muy diferentes ellos a los gentiles de la ciudad de Listra, quienes después que Pablo hubo sanado a un paralítico, considerando que él y Bernabé eran dioses griegos, como así nos muestra este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 12.
La diferencia entre el episodio de Listra y este de Malta es la ausencia de adoración. De haber demostrado los malteses cualquier reverencia equivocada hacia él, Pablo, sin duda alguna, ciertamente los habría reprochado como lo hizo en Listra y le habría dicho que adoraran al único Dios verdadero. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. No se sabe con certeza cuánto tiempo pasó entre la bienvenida en la playa de los versículos 1 al 6 y la invitación en la casa del gobernador, versículo 7. Pero Lucas parece dar la impresión que inmediatamente después de su llegada, Pablo fue presentado a la persona que gobernaba en la isla. Aparentemente, Pablo y sus amigos fueron llevados a la casa de esta autoridad. Esta autoridad se llamaba, como dice, Publio. Este nombre, Publio, es un nombre y no un apellido. Recuérdese, por otro lado, que, como se dijo en el caso del tribuno Claudio Lisias, un ciudadano romano normalmente tenía 3 nombres. Y es posible, pero no puede probarse, que Publio y Lucas hayan desarrollado una estrecha amistad, de tal manera que el uno al otro se hayan llamado por su primer nombre. Más probable es que la cultura de aquellos días la gente fuera conocida por sus propios nombres. Este es el caso de muchos lugares en el mundo en el día de hoy también igualmente. Publio es llamado aquí el hombre principal de la isla. El término principal indica que él era la máxima autoridad. La expresión no necesita ser interpretada como un título de un funcionario oficial de Roma, pero en cambio puede referirse a un benefactor de varias causas filantrópicas. Publio parecía llenar la posición de un benefactor al recibir a Pablo y sus compañeros en su casa y además hospedarlos por 3 días. Era sin duda alguna este Publio un hombre de medios económicos, como que a él pertenecían las tierras que rodeaban la playa a la cual llegaron los náufragos. Seguramente que tenía casas y otros edificios donde los extraviados podían allí encontrar refugio. Aún cuando él pertenecía a la clase social acomodada, no se esperaba que hospedara y alimentara a estas personas. Lucas indica que la hospitalidad que brindó a Pablo y sus amigos duró por 3 días, después que los isleños habían hecho arreglos para hospedarlos. Continuará con el versículo 8, donde dice: Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. La amabilidad de los isleños en general y de Publio en particular halló eco en Pablo y también en sus compañeros. Se supone que a Lucas, en su condición de médico, no le faltó qué hacer en la isla. Y ahora usó su don aquí Pablo de sanidad, cuando supo que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre de disentería, con fiebre y además con disentería. En el griego, Lucas usa la forma plural de fiebre para señalar que el paciente sufría
de repetidos ataques de fiebre. Ese mal, conocido ahora como la fiebre de Malta, es causada por la leche de las cabras maltesas de aquella época. Pablo sana al padre de Publio, orando por él e imponiéndole las manos. En otras palabras, no es Pablo, sino Cristo, cuyo nombre invoca quien sana al enfermo. Hallamos anteriormente, en su ministerio del Señor Jesús en la tierra, un caso similar, por ejemplo, con la suegra de Pedro, como nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 39, donde dice: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. De manera que Pablo sigue la práctica de orar por la sanidad. Y de nuevo ocurre un milagro debido a la fuerza de la fe de Pablo en Cristo Jesús. Lucas no registra nada que nos permita conocer la reacción del hombre al milagro. Solo dice que el padre de Publio recibió la sanidad. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Hecho esto, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. La noticia sobre la sanidad del padre de Publio corrió de boca en boca, con el resultado que muchos enfermos vinieron a la casa donde Pablo se alojaba. No podemos saber cuántos pacientes llegaron, pero vemos un paralelo directo con el relato de la sanidad que hace Jesús de la suegra de Pedro en Capernaum, también en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículos 30 al 31. Después que Jesús la hubo sanado, en la noche de aquel día, todos los enfermos y endemoniados de Capernaum vinieron a él buscando sanidad, como dice Marcos 1, versículos 32 al 34. De manera que, así como Jesús tuvo un ministerio de sanidad y también de enseñanza, Pablo también en su ministerio sanó a los enfermos y predicó la palabra de Dios. Sabemos que estos milagros fueron medios muy efectivos para llevar a la gente al conocimiento de Dios. Y sabemos que el acto de predicar el Evangelio no es infructuoso, sino que alcanza los propósitos divinos de Dios. Como dice Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Continuará con el versículo 10, donde dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. La gente que había sido sanada deseaba expresar su agradecimiento a Pablo y a sus compañeros. ¿Y cómo lo hicieron? Vemos aquí que así los isleños le expresaron su respeto, no pagando dinero por el ministerio de sanidad de Pablo, sino ofreciéndole regalos. Cuando Pablo y sus amigos llegaron a Malta, no traían sino las ropas empapadas las que llevaban puestas. Cuando continuaron el viaje, lo hicieron cargando muchos regalos en ropas y provisiones que le ofrecieron los habitantes de Malta. En breve, cuando llegó el tiempo para que Pablo, Lucas y Aristarco partieran, los malteses les suplieron con todo lo que ellos necesitaban para la parte del viaje que les quedaba aún todavía por hacer. Así,
Los isleños expresaron su agradecimiento por todo lo que Pablo y sus amigos habían hecho y dicho mientras ellos fueron sus huéspedes en Malta. Cerca del final de la etapa de Pablo en Éfeso, expresa Pablo aquí su deseo de visitar Roma, como nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y versículo 21, donde dice: Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero por aquel entonces, cuando Pablo dijo esto, Pablo no tenía la menor idea de que antes de llegar a Roma tendría que soportar prisión y también un naufragio. Pero, después de pasar 3 meses en la isla de Malta, sabe que ha llegado el día de completar la última parte de su viaje. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y por Luz. Los 3 meses que pasaron en Malta fueron los meses del invierno, ya que no pudieron continuar su viaje a Italia hasta el comienzo de la primavera, cuando se abrieron nuevamente los mares para la navegación. Plinio el Viejo escribió y dijo que se retorna a la navegación cuando comenzaban a soplar los vientos del oeste, es decir, el 8 de febrero, probablemente alrededor de esta fecha, el grupo zarpó de Malta. La nave en que se embarcaron era alejandrina, como la anterior, y probablemente también perteneciera a la flota cerealera. Había pasado el invierno en Malta, presumiblemente en el puerto de La Veleta. Los barcos, como las posadas, recibían su nombre por sus macarrones de proa. Los mellizos celestiales que formaban el macarrón de proa de este barco era Castor y por Luz, patrones de la navegación y objeto favorito de la devoción de los marinos. Nótese, por otro lado, que su constelación, Géminis, se consideraba señal de buena suerte ante una tormenta. Luego, en medio del salvaje rugir del mar Egeo, las brisas y los hermanos mellizos guiarán mi pequeño barco hasta la costa. Esta era la creencia supersticiosa pagana de la época y, cómo no decirlo, también en los días de hoy. Hay quien dice que Lucas se refiere a este barco por su nombre, como no lo hace con ningún otro, porque el nombre fue lo primero que supo de él. Oyó hablar de esta nave antes de verla, mientras que con los demás se familiarizó cuando él los pudo ver. Continúa con el versículo 12, donde dice: Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. En este barco, entonces zarparon de Malta y probablemente, después de un día de navegación, llegaron al gran puerto de Siracusa, en la costa oriental de Sicilia. Allí pasaron 3 días, posiblemente debido a que el viento del sur que los trajo de Malta amainó. Siracusa, con sus 2 puertos, era la ciudad más importante de Sicilia. Esta ciudad fue fundada como colonia corintia en el año 734 a.C. y pasó a dominio de Roma durante la Segunda Guerra Punia en el año 212 a.C. Continuará con el versículo 13, donde dice: De allí, costeando alrededor,
llegamos a Regio y otros 2 días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Desde Siracusa navegaron quizás virando ante un viento del noroeste, hacia Regio, en la punta de la bota de Italia. Regio era un puerto importante, del lado italiano del estrecho de Messina, a unos 10 kilómetros de Messina, en el ángulo noroeste de Sicilia. Tuvieron que esperar un breve lapso en Regio, hasta que soplara un viento más apropiado que los llevara a través del estrecho. Pero la demora no fue prolongada, porque después de un día se levantó un viento del sur y al día siguiente llegaron a Puteoli, o como se dice en italiano, Punzuoli. En la bahía de Nápoles, después de haber recorrido una distancia aproximada de unos 324 kilómetros, en menos lo hicieron de 2 días. Puteoli era entonces como lo que es ahora la parte más protegida de la bahía de Nápoles. Era el puerto principal del sur de Italia y, en especial, era el gran emporio de los barcos trigueros alejandrinos. El pensador Séneca, en una de sus epístolas, ofrece un interesante relato gráfico de la llegada de la flota alejandrina. Comenta y dice que a todos los barcos que entraban a la bahía se les obligaba a arriar sus gavías, excepto a los barcos trigueros, que tenían permiso de llevar la suya. Por lo tanto, se podía distinguir apenas aparecían a la vista. La práctica consistía en mandar adelante naves veloces, es decir, tabellarinas, naves veloces, para que anunciaran la pronta llegada de la flota, y el hecho de que llegaban izadas sus gavías la hacían reconocibles entre las otras naves. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué Pablo no se preocupó de la mordedura de la serpiente? Pablo no se preocupó por 2 razones. La primera, porque Jesucristo había prometido en Marcos 16, versículos 17 y 18, cuando dice: «Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». En segundo lugar, porque Dios le dijo que estaría testificando ante el César, y Dios no se equivoca. Además, Dios es fiel a su palabra. Ahora bien, ¿de qué manera este incidente benefició a Pablo? A esta altura Pablo se había ganado el respeto de todos sus compañeros de navegación, pero en la isla era un náufrago más. Sin embargo, Dios permitió que esa serpiente venenosa se prendiera en su brazo y que lo vieran los naturales, en griego, bárbaros, los llamados así porque no hablaban el idioma griego o el idioma latín, y pensaban que estaba siendo castigado por la justicia divina, en especial por la diosa Dike, que según la mitología griega era la diosa de la venganza o la justicia vindicativa. Y como no le ocurrió absolutamente nada, cambiaron rápidamente de parecer. Este incidente benefició a Pablo, porque sin mediar una sola palabra, ni hiciera nada en absoluto, se había ganado la admiración y hasta un temor reverente, como si fuera una divinidad que había bajado de los cielos en forma de hombre. Estimado y estimada oyente, nada tiene que ver
cómo se navegaba en los tiempos de Pablo a cómo se navega en los días de hoy. Y es que nos hemos acostumbrado a que todo sea al exprés, es decir, de una manera lo más rápidamente posible. E incluso la vida pasa muy rápido. Cuando nos damos cuenta, tenemos ya cierta edad. Y cuando esto ha ocurrido, ¿y ahora qué? Amigo y amiga oyente, muchas personas, cuando se les predica el Evangelio, dicen, no tengo tiempo. De esta manera, están desaprovechando la oportunidad que el Evangelio le ofrece por medio de la gracia divina de Dios, de ponerse a cuentas con Dios. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si tú aún no has aceptado la salvación del Evangelio por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que es Jesucristo, ahora puedes hacerlo. De manera que te animo a que ores conmigo y repitas una oración de fe. Ahí a donde te encuentres, repite y di: Señor Jesús, siempre he expuesto excusas de no tengo tiempo para aceptar aquello que tú me das, que es la salvación y la vida eterna. Te pido perdón por haberlo hecho y también te pido perdón por todos mis delitos y todos mis pecados. Me arrepiento de todo ello. Prometo, a partir de hoy, leer tu palabra, ser fiel a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó
y toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza. Los que miraron, 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 fueron alumbrados, fueron alumbrados. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busque a Jehová.